A ver, la insulina. Seguro que hemos oído hablar de ella, ¿no? Pero la cosa no es solo saber por qué hace, sino entender cómo lo hace. En esta explicación vamos a meternos de lleno en su diseño molecular para descubrir de qué manera su química tan precisa le permite cumplir una función que es, bueno, vital para nosotros. Es un viaje directo de su estructura a su función. Ok, la idea general la tenemos casi todos. La insulina regula el azúcar en la sangre, pero la pregunta del millón es, ¿cómo exactamente? O sea, ¿cuál es ese mecanismo a nivel molecular que le permite manejar un proceso tan importante? Justo eso es lo que vamos a desentrañar. Para entender cómo funciona algo, primero hay que ver cómo está hecho, ¿cierto? Pues lo mismo pasa aquí. Tenemos que analizar su diseño, su arquitectura molecular. Aquí es literalmente donde empieza todo. Lo primero que hay que saber es que la insulina no es una sola pieza, ¿eh? Imaginen que está compuesta por dos cadenas distintas de aminoácidos. Por un lado tenemos la cadena A, que es la más cortita con 21 aminoácidos, y por el otro la cadena B, un poquito más larga, con 30. Estos son, digamos, sus ladrillos fundamentales. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo se mantienen unidas esas dos cadenas? Bueno, aquí entran en juego los puentes disulfuro. Pensemos en ellos como si fueran unos remaches moleculares. Son enlaces químicos covalentes, superfuertes, que conectan la cadena A con la B y se aseguran de que toda la estructura se mantenga estable y bien armada. Perfecto, ya tenemos la estructura interna. Ahora veamos cómo usa esa arquitectura para interactuar con nuestras células. Es momento de ver en acción ese clásico, pero muy efectivo, modelo de la llave y la cerradura. Acuérdense de esos remaches, los puentes disulfuro, pues su función va mucho más allá de solo sujetar. Lo que hacen es obligar a las cadenas a doblarse de una manera muy específica, creando una forma tridimensional que es única y estable. Y esta forma no es un detalle menor, es de hecho el secreto de su poder. Esa forma tridimensional tan precisa es lo que la convierte, literalmente, en una llave molecular perfecta. Y como cualquier buena llave, solo encaja en una cerradura específica. En este caso, la cerradura es el receptor de insulina, una proteína que está en la superficie de nuestras células. La insulina es la llave, el receptor es la cerradura. Simple. ¿Y cómo se logra ese clic perfecto? No es un solo tipo de conexión, es una combinación de fuerzas más sutiles que actúan todas juntas. Hablamos de puentes de hidrógeno que funcionan como pequeños imanes, también de atracciones entre cargas eléctricas opuestas, e incluso de la forma en que ciertas partes de la molécula le huyen al agua y se agrupan. Todo esto junto crea una unión tan específica que garantiza que solo la insulina pueda girar la llave en la cerradura de su receptor. Una vez que la llave gira en la cerradura, se activa una reacción en cadena impresionante dentro de la célula. Vamos a ver qué ocurre justo después. La secuencia es como un efecto dominó. Es rapidísima. Primero, la insulina se une. Este acoplamiento, ¡pum!, enciende el receptor, activando su capacidad de mandar señales. Esto inicia una cascada de reacciones, donde una proteína activa a la siguiente pasándole el mensaje. Y el comando final de esta cadena es clarísimo. Movilizar a los transportadores de glucosa, los GLUT4, hacia la superficie de la célula. Y aquí está el momento crucial. Una vez que los transportadores GLUT4 están en la membrana, actúan como puertas. Abren un canal para que la glucosa que estaba circulando en la sangre pueda por fin entrar a la célula para ser usada como energía. Misión cumplida. Ahora, para cerrar el círculo y que la idea principal quede bien clara, vamos a volver a ese principio clave que lo conecta absolutamente todo. Pensemos en esto un segundo. Hemos visto lo importantes que son esos remaches químicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería si, hipotéticamente, rompiéramos esos puentes disulfuro que mantienen todo en su sitio? La respuesta es directa y contundente. Sin esos puentes, la molécula perdería su forma tridimensional única, se desarmaría. Y si pierde la forma, pierde su capacidad de actuar como llave. En biología molecular, la forma lo es todo. Si se pierde la forma, se pierde la función. Es así de simple y elegante. Este es el mensaje central. Y no es un simple eslogan, es un principio fundamental de la bioquímica. La estructura química precisa de una molécula, como la insulina, es lo que dicta, sin lugar a dudas, su función biológica. Siempre. Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. Si entendemos esta relación tan íntima entre estructura y función, ¿podríamos entonces diseñar llaves moleculares sintéticas que sean incluso mejores que la original? Este principio es la base para el diseño de muchísimos fármacos y terapias. Una idea para quedarnos reflexionando.